la batalla interna de cada persona. Y quiero que abras tu Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué tal si lo leemos juntos? A ver, 1, 2, 3, como dice. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y en ese versículo se nos ofrecen dos opciones que tenemos: o dejarnos guiar por el Espíritu Santo, o dejarnos llevar por los impulsos de nuestra naturaleza. Diga conmigo: guiar por el Espíritu Santo o dejar llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos impulsos o deseos, porque todos somos seres sensuales. Diga: sensuales. Sensuales, el diccionario dice, de la palabra sensual, perteneciente o relativo a las sensaciones de los sentidos. Todos tenemos sentidos, sensaciones. Todos estamos en esta carne, ¿cierto que sí? Y si usted me pellizca, pues yo siento, y usted también, ¿cierto? Si yo lo insulto, o si yo le pego a usted, o lo trato mal, eso va a generar en usted unos impulsos. Y somos sensibles a toda clase de estímulos. De tal manera que la Biblia hace como una clasificación. Y si tú miras, yo quiero que miremos este versículo en Judas capítulo 1, 19. Dice la Biblia: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Diga conmigo: sensuales que no tienen al Espíritu. O sea, hay sensuales que tienen el Espíritu y hay sensuales que no tienen el Espíritu. Y cuando una persona es de lo que está hablando allí Judas, los sensuales que no tienen el Espíritu, pues son personas que están totalmente dominadas y gobernadas por sus impulsos. Todo lo que hacen es motivado por sus deseos. Ellos escuchan la propaganda: obedece a tu sed. Viven obedeciendo a su sed, a sus impulsos, a sus deseos. Pero está el otro grupo, y es los sensuales que tenemos el Espíritu Santo. Amén. Es decir, somos personas que sentimos, somos sensibles a nuestras sensaciones, a nuestros sentidos, pero también tenemos el Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos de este grupo, porque ya entendimos que los sensuales que no tienen el Espíritu son gobernados por sus impulsos, cuando nosotros estamos en este grupo de los que somos sensuales pero que tenemos el Espíritu, la Biblia habla de que entonces se genera un conflicto muy fuerte en nuestro interior, una batalla interior. Y eso la tiene usted y la tengo yo, y la tenemos todos los cristianos. El versículo siguiente de Gálatas 5, versículo 17 dice lo siguiente, de la siguiente manera. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Hay una parte de nosotros que desea ¿qué? Hacer el mal. ¿Les ha pasado o no? Ay, puro ángel aquí, ¿cierto? Escúchenme. Dice, nosotros estamos en esta carne, y en esta carne se levantan impulsos y deseos que, según la Biblia, quieren hacer lo malo, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, porque el Espíritu quiere otra cosa. Por eso Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil. Hay una batalla. El espíritu quiere unas cosas, pero la carne o nuestra naturaleza caída quiere otras. Y entonces hay un conflicto interior. Dice, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. De repente usted dice, uy, voy a orar. Mañana sí empiezo la oración de madrugada. Y cuando suena el despertador, la carne no quiere, ¿cierto? No, mañana empiezo la oración, más bien. Mañana sí. Entonces se levanta un conflicto muy fuerte, porque hay una parte de nosotros que quiere unas cosas del espíritu, pero la carne quiere otras cosas. Y dice, estas dos fuerzas, diga conmigo, fuerzas, luchan constantemente entre sí. Hay una batalla dentro de nosotros. Luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Tenemos buenas intenciones, pero muchas veces solamente se quedan precisamente en eso, en buenas intenciones. Porque ese conflicto interior de nuestro espíritu con la carne, del Espíritu Santo con la carne, pues muchas veces impide que avancemos. En esta lucha que la Biblia describe y que es real y que nadie aquí puede decir que no la tiene, porque todos la tenemos. Usted puede decir que es apóstol o querubín o lo que sea. Usted tiene esa lucha y yo también. Todos estamos en una lucha. Y en medio de ese conflicto interior que la Biblia describe, pues hay unos consejos que nos da la Biblia al respecto. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice la Biblia: queridos míos, esta es la Biblia del pueblo de Dios, es una versión muy buena, dice: queridos míos, yo los exhorto como agente de paso. Nosotros estamos en esta tierra ¿de qué? De paso y extranjeros. Entendemos que no somos de aquí, ¿sí o no? Nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Dice, ustedes como gente que está por aquí de paso, dice, no cedan a los deseos carnales que combaten contra el alma. No cedan. No cedan. Esos deseos están ahí, pero yo como cristiano estoy llamado, según la Biblia, a no ¿qué? A no obedecer, a no ceder a esos deseos que combaten. No es que no los tenga, los tengo, pero no cedo contra esos deseos que combaten. Y habla otra vez de esa lucha. Dice, deseos carnales, lo describe esta versión. Mira otra versión de ese versículo, palabra de Dios para todos. Dice, queridos hermanos, ustedes son como extranjeros y forasteros en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. ¿Cuántos tenemos nueva vida aquí? Amén. Y como estamos en una nueva vida, dice la Biblia, ojo, porque hay unos deseos de la antigua. Y ustedes tienen que luchar. Y esto es continuo, escúcheme, esto nunca cesa. Ustedes tienen que luchar para no complacer esos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Y mira esta versión hispanoamericana, dice de la siguiente manera, este mismo versículo: queridos hermanos, ustedes son gente de paso en tierra extraña. Por eso les exhorto a que luchen contra los apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. ¿Que hacen qué? Guerra. Esto es una guerra. A ver, sacude a la persona que está a tu lado y dile, ojo que esto es una guerra declarada. Ahí está la guerra. La guerra está en nosotros. Y dice la Biblia, les exhorto a que luchen
contra esos apetitos. ¿Qué le suena esa palabra apetitos? Deseos desordenados. ¿Qué son los deseos desordenados o los deseos carnales o los deseos de la carne, como lo dice la Reina Valera? ¿De qué está hablando? Son deseos lícitos normales del cuerpo que se convierten en deseos desordenados o pecaminosos. ¿Cómo se convierten esos deseos en pecaminosos? Cuando yo quiero satisfacer un deseo normal y lícito de una manera ilícita. ¿Está entendiendo? Le voy a poner un ejemplo. Un deseo sexual. Eso hace parte de este paquete, ¿cierto? Pero resulta que esos deseos son para satisfacerlo legítimamente con su esposa, con su esposo. Cuando usted busca satisfacer ese deseo con una persona que no es su esposa, ese deseo que es lícito se vuelve un deseo ilícito, desordenado, una obra de la carne que se convierte en un adulterio, en una fornicación. Entonces un deseo sexual se convierte en adulterio, por ejemplo. Un de hambre, ¿cuántos saben que el hambre es normal? Pero una cosa es cuando el hambre se transforma en gula. ¿Estamos entendiendo? El deseo de justicia. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos deseos de que se haga justicia? Pero es muy diferente cuando ese deseo de justicia se convierte en un deseo de venganza. ¿Estamos entendiendo? Una cosa es cuando yo deseo algo. Yo a veces paso por un almacén y me antojo de cosas. ¿A usted no le pasa? ¿Le pasa lo mismo? Uno tiene esos deseos. Pero una cosa es cuando ese deseo se convierte en avaricia. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay deseos lícitos que cuando empiezan a gobernar el corazón del hombre se convierten en deseos o apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. ¿Y por qué pasa eso? Esto sucede porque en nosotros hay una inclinación hacia lo prohibido, hacia lo que está mal. Porque venimos con una naturaleza caída y hay una inclinación hacia lo prohibido. De tal manera que la Biblia, por ejemplo, dice en Proverbios 9:18 que los incautos o los necios tienen esta filosofía. Escuche: el agua robada es más dulce y el pan comida a escondidas es más sabroso. ¿A usted qué le parece? Me gustaría tener un pan aquí y decirle a Joanny, vaya, escóndase allá en el baño y se lo come. Escuchen, hermano, ¿qué es? ¿Será que porque se lo está comiendo a escondidas deja de ser pan y sabe diferente? No. Pero para el impío, eso de que se lo está comiendo a escondidas, de que es prohibido, le produce una adrenalina, una sensación, y es el mismo pan, pero le sabe más bueno, ¿cierto? Y dice la Biblia, el agua robada es más dulce. ¿Qué tal? O sea que si usted se va para mi casa y se roba un vaso con agua y se lo va y lo toma en la suya, le sabe más bueno, pero le sabe más bueno no porque sea otra agua, sino porque es robada. Qué tremendo esto, ¿no? Mira cómo lo dice otra versión. Dice, el agua robada es dulce y el alimento prohibido es exquisito. Entonces hay un deseo en la naturaleza nuestra que tiene una inclinación hacia lo prohibido, hacia lo no permitido. Y de eso se enamora y eso le sabe más bueno. Y sin embargo, lo que dice la Biblia es que eso es solamente una trampa. Diga conmigo, trampa. ¿Por qué? Porque después de que eso que era prohibido deja de ser prohibido, ya. Usted dice, ay, eso sabe lo mismo. Eso que era prohibido, ya no es prohibido, pierde el encanto
Y no solamente que ya pierde el encanto, sino que ya se le vuelve a usted doloroso y le trae muerte. Diga conmigo, muerte. Porque si usted lee el versículo siguiente de Proverbios 9:17, el 18 dice: pero estos ignoran, esos que piensan que el agua robada es más dulce y que lo prohibido sabe más rico, esta gente ignora que allí está la muerte. ¿Qué está ahí? Sí, te sabe más rico, pero te trae muerte. Y después de que te pase lo prohibido, te vas a dar cuenta que era solamente una trampa. Una trampa. Estos ignoran que allí está la muerte, que sus invitados caen al fondo de la fosa, dice la Nueva Versión Internacional. Te lo voy a mostrar, por ejemplo, con la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 9. Miremos este ejemplo bíblico que nos ilustra todo. Así es todo, así es la humanidad. El Señor Dios, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. Y los árboles, ¿cómo eran todos? ¿Cómo eran? Hermosos. ¿Habían árboles feos? ¿Usted cree que Dios hace cosas feas? No. Dice, Dios hizo un paraíso. Y dice que hizo crecer árboles hermosos y que esos árboles daban frutos deliciosos. Todos eran hermosos y todos daban unos frutos deliciosos. Pero en medio de ese huerto puso el árbol de la vida, ojo, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que puso dos árboles en el medio. Y dice en el versículo 16: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. ¿De qué? ¿De qué? ¿De cómo eran todos los árboles? Hermosos, y el fruto era delicioso, y podía comer de cuáles, de todos, versículo siguiente, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Pero ojo, porque al lado del árbol del conocimiento del bien y del mal estaba el árbol de ¿qué? De la vida. ¿Y Dios les prohibió comer del árbol de la vida? No. Escúcheme, porque en la mitad estaba el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Este se lo podía comer y este estaba prohibido. Y qué tremendo que no se antojaron de nada más sino del prohibido. Y dice en el capítulo 3, versículo 6, la mujer estaba convencida y vio que el árbol era hermoso, pero hermoso como todos los otros, ¿o no? ¿O será que era más hermoso? No, era hermoso. Y que su fruto parecía delicioso como eran todos los demás frutos. O sea, este árbol no tenía nada de nuevo. Lo único que lo hacía así tan apetitoso, tan requerido, ¿cierto? Eso era lo único. Y en algún momento Eva y Adán, teniendo la capacidad de poder saciar su apetito con el árbol de la vida, escogieron el de la muerte. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Pero ya después de que se lo comen, ¿qué pasó? Se volvieron superhéroes, salieron volando, no pasó nada. Era otro fruto más, pero sí les trajo dolor y muerte. Inmediatamente ellos murieron, no físicamente, pero perdieron la comunión con Dios. Esa es la muerte, perder la comunión, separados de Dios. Y fuera de eso, perdieron el paraíso y les tocó ponerse a trabajar con el sudor de la frente. Perdieron toda la bendición porque se dejaron llevar por unos deseos de tomar lo que estaba prohibido.
Qué tremendo esto, ¿no? Y dice la Biblia al respecto, Gálatas 6, versículo 8, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza. ¿Qué es lo que van a cosechar? Destrucción y muerte. Ojo con eso, porque hay una batalla, entendemos que hay una batalla. Pero la Biblia nos dice, no se dejen llevar por sus deseos, por esa naturaleza que se inclina hacia lo prohibido, hacia lo que no debe ser. Porque si ustedes empiezan a ceder, de eso van a recoger destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu y a los deseos del Espíritu cosecharán ¿qué? Vida eterna. Santiago capítulo 1, mire esto. Que nadie al ser tentado, ¿cuántos de los que estamos aquí somos tentados? Pasamos por tentaciones, creo que todos. Pero miren lo que dice la Biblia, nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. No. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él, ¿a quién? A nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Versículo 14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos. ¿Dónde está la tentación? En unos deseos que están ahí, trabajando, levantándose, y que si usted no los combate y empieza a ceder, esos deseos empiezan a levantarse como un gigante allí. Y dice, y esos deseos lo arrastran, se lo llevan así, por más que usted no quiere. Se lo llevan, lo arrastran y lo seducen. Versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, ¡pah!, caíste en la red. ¿Qué trae a la luz? Muerte, muerte, muerte. Esos son los resultados. Mira otros resultados. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Esta es la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuáles son los resultados? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas. ¿A cuánto le dan ganas de pelear? Hay veces, ¿no? De cantar unas cuantas verdades a este y a aquel. Peleas, celos, arrebatos de furia. Eso todo hace parte. Porque es que cuando uno habla de los deseos siempre piensa solo en la parte sexual, pero mira que no se trata solamente de parte sexual. Aquí está hablando de una gran variedad de cosas. Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Amén. Dígalo conmigo, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Qué hacer entonces en esa batalla? Ojo, los deseos van a estar. La lucha va a estar. Lo que no puedes es dejarte llevar. Por
Por eso acuérdense en la elección que nos da la Biblia al principio. Ustedes deben elegir, o se van a dejar llevar por el Espíritu, o se van a dejar llevar por los impulsos. Esto consiste en una decisión. Mira, Romanos 8, versículo 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Amén. No están obligados. Cuando dicen no están obligados a hacer lo que la naturaleza los incita a hacer, ¿qué quiere decir eso? ¿Usted qué le suena? Ustedes no están obligados. Es una decisión, ¿cierto? Yo he tenido pensamientos equivocados muchas veces. He tenido deseos sexuales equivocados. Siendo pastor, ¡ay, el pastor! ¡Oh! Sí, claro, como usted o usted no. Todos. Pero no estamos obligados a dejarnos arrastrar. Una cosa es que el deseo o la tentación venga a mí, y otra cosa es yo qué voy a hacer. Si voy a satisfacerlo, si voy a obedecerlos, o si me voy a negar y voy a dejarme guiar por el Espíritu. Amén. Sí, señores. Mire, en el versículo 13 dice: pues si viven obedeciéndola, morirán a esa naturaleza, a esos deseos. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo, porque es Espíritu con H, con E mayúscula, ¿no? Es que con H. Dice, Espíritu con E mayúscula. Si ustedes, el poder del Espíritu, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Ojo. ¿Sabes qué es lo bueno de esos deseos y esas pasiones? Que la Biblia dice que esas cosas son pasajeras. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces esos deseos van a venir, esas batallas las vamos a tener mientras que nosotros seamos cristianos y hasta que partamos con el Señor. Mientras que estemos en esto, las batallas van a estar. Pero el reto que tenemos es que nosotros, por el poder del Espíritu, tenemos que hacer morir, matar, destruir esos impulsos. Amén. ¿Cómo? De una manera muy sencilla. Miren Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Diga conmigo, no satisfacer. ¿A qué le suena a usted esa palabra satisfacer? Dar, ¿cierto? Agradar. Escúcheme, le voy a leer esta historia para que entendamos cómo matamos nosotros esos impulsos. Una noche, un viejo indio le contó a su nieto la historia de una batalla que se libra dentro de nosotros. Le dijo: mi querido nieto, hay una batalla entre dos lobos dentro de cada uno de nosotros. Un lobo es malvado, es ira, envidia, odio, celos, codicia, egoísmo, orgullo, agresividad, superioridad. ¿Cuántos creen que todo eso está ahí? Pero el otro lobo es alegría, paz, amor, esperanza, solidaridad, simpatía, generosidad, verdad, compasión, fe. El nieto pensó acerca de esto durante un minuto y le preguntó a su abuelo: ¿y cuál lobo ganará? Y el viejo indio simplemente le respondió: el que tú alimentes. El que tú alimentes va a ganar. Escúcheme, solamente hay una manera de vencer esos instintos, esas pasiones, esos deseos, y es: no les dé comidita. Dice la Biblia: no satisfagáis, no los sacie, no les dé nada, hágalos morir de hambre.
Porque todo lo que usted alimente, vive. ¿Está entendiendo? Todo lo que usted esté alimentando, vive. Ay, pastor, es que yo mantengo con unos pensamientos y unos deseos y mantengo. ¿De qué se estará alimentando? ¿Qué estará viendo por la televisión? ¿Qué es lo que está mirando por ahí en la calle todo el tiempo? ¿Qué es lo que está mirando en ese teléfono? Escuche, mientras que usted le dé comidita a eso, nunca va a desaparecer. Nunca. ¿Quién va a ganar, el espíritu o la carne? Lo que usted alimente. Pero estoy seguro, hermano, de que cuando usted y yo empezamos a alimentar el espíritu, por eso dijo Jesús, velen y oren para que no caigan. ¿Por qué cae? Porque no veló ni oró. Estoy seguro que si hubiera velado y hubiera orado, no hubiera caído. Escuchen, hermano, cuando usted y yo empezamos, este es el espíritu, cuando empezamos a dejarnos así, esto se empieza a levantar, esto es una balanza, esto todo el tiempo está así. Y lo que usted alimente empieza a ganar, empieza a pesar. Usted empieza a alimentar, hermano, el espíritu, usted va a hacer que la carne mengue y se va a encontrar pensando en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo recto. Se va a encontrar que la depresión no está. ¿Por qué viene la depresión? ¿Por qué muchas veces estamos irritables, enojados, iracundos? Hermano, no estamos alimentando el espíritu. Por eso nos mantenemos irritables, enojados. Falta de oración, falta de comer la palabra, falta de búsqueda de Dios, falta de congregarse. Quédese usted unos días sin orar y verá qué pasa. Se empieza a levantar eso por acá, amado. Impresionante. Pero métase con Dios, busque la presencia del Señor. Y dice la Biblia, hermano, si por el Espíritu hacéis morir, usted empieza a hacer que esos deseos estén desnutridos, no tienen nada. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Gálatas 5, versículo 24 dice, los que pertenecen a Cristo, ¿cuántos pertenecemos a Cristo? Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz. ¿Qué han clavado en la cruz? Las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los han crucificado. ¿Sí o no? No es que no estén, están clavados. Ahí los tienen clavados. Y cuando uno ve que como que se le está levantando, vuelve y le mete puntilla a eso, hermano. Eso hay que clavarlo. Eso hay que clavarlo porque es un monstruo. ¿Está entendiendo, amado? Hay que clavarlo. No podemos dejar, iglesia, que los deseos y los impulsos nos destruyan. Si nosotros no los hacemos morir, si nosotros no los eliminamos, no los vencemos, ellos nos van a vencer a nosotros. Vamos a terminar gobernados por ello. Hay muchos casos en la Biblia. Fíjate, Sansón, cómo terminó Sansón muy mal. Nunca puso límites, se descuidó. El versículo 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. Amén. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Segunda de Timoteo 1:7, y con esto termino. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de que nos dio Dios, sino que nos dio espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Amén. Es un espíritu de dominio propio. Hermanos, si nosotros no ejercitamos esto,
vamos a quedar en el camino. Que el Señor nos guarde. ¿Cuántas miles de personas empiezan en una iglesia y por el camino van quedando derrotados? O muchos son los que van quedando en el camino. Que Dios nos guarde para que nosotros no seamos aquellos. Amén. Y la opción sigue igual. Dice el Señor: escojan si se van a dejar llevar por el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu y no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa.